Filosofía en política. La filosofía política es una rama de la filosofía que se enfoca en estudiar las bases, los fundamentos y las justificaciones de las formas de organización política de las sociedades humanas. Esta disciplina nos permite reflexionar críticamente sobre los sistemas políticos, las estructuras de poder, los derechos y deberes ciudadanos, entre otros temas. Es importante en la sociedad actual porque nos permite entender cómo se han construido y se mantienen las estructuras políticas y nos da herramientas para analizar y criticar los sistemas políticos existentes y de esta manera promover alternativas. La filosofía política también nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre cómo queremos que nuestra sociedad sea gobernada y cómo podemos trabajar juntos para construir una sociedad más justa y equitativa. Filosofía política, de Karl Marx. Karl Marx nació en 1818 en una época de importantes transformaciones políticas, económicas, sociales. Durante su vida fue testigo de la revolución industrial, el surgimiento del capitalismo y la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Marx se formó en una época de agitación política y social en Europa, caracterizada por revoluciones y movimientos populares. También estuvo influenciado por las ideas de los filósofos alemanes de la época como Hegel, Feuerbach y Bauer. Todo este contexto influyó en el pensamiento de Marx, quien desarrolló su teoría sobre la lucha de clases y la crítica al capitalismo. Marx entendía que la explotación del proletariado por parte de la burguesía era la causa fundamental de la desigualdad y la injusticia en la sociedad capitalista. Para Marx, la lucha de clases era el motor de la historia y creía que el proletariado debía unirse para derrotar a la burguesía y establecer una sociedad socialista más justa e igualitaria. En resumen, el contexto histórico y social en el que vivió Marx influyó profundamente en su pensamiento y en su teoría política, proporcionándole las herramientas y el marco teórico para analizar críticamente las condiciones sociales, políticas y económicas de su época. La teoría marxista de la lucha de clases ha tenido un impacto significativo en la política, especialmente en los movimientos socialistas y comunistas. Ha sido una herramienta clave para analizar y comprender las desigualdades sociales y económicas y ha inspirado a muchos movimientos y partidos políticos de izquierda a nivel mundial. Filosofía política, de Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa y politóloga alemana de origen judío, considerada una de las personas o pensadoras más influyentes del siglo XX. Estudió filosofía en la Universidad de Marburg. Durante su juventud estuvo involucrada en el movimiento sionista y se mudó a Palestina en 1935, donde trabajó como asistente social. En 1941 escapó a Estados Unidos y se estableció en Nueva York, donde se convirtió en una figura destacada del mundo intelectual de la ciudad. Arendt vivió en una época tumultuosa de la historia, siendo testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, así como de la Guerra Fría y la lucha por los derechos civiles. Su obra se centra en la reflexión sobre los problemas políticos y sociales de su tiempo y en la crítica a las estructuras de poder que permitieron la emergencia del totalitarismo y la opresión. Su obra, La condición humana y su impacto en la filosofía política, ha sido fundamental. Fue publicada en 1958 y ha tenido un gran impacto en la filosofía política y en el pensamiento contemporáneo. La idea de que la pluralidad y la diversidad son valores esenciales para la democracia y la acción política ha tenido una gran influencia en la política actual. La defensa de los derechos de los grupos minoritarios y la lucha contra la discriminación y la exclusión social se han inspirado en las ideas de Arendt sobre la importancia de la pluralidad y la diversidad en la sociedad. Filosofía política, de Michel Foucault. Michel Foucault vivió en un contexto histórico y social muy complejo.
caracterizado por importantes cambios políticos, sociales y culturales. Nació en 1926 en Poitiers, Francia, en una familia burguesa y estudió filosofía y psicología en la École Normale Supérieure de París. En la década de 1960 se involucró en movimientos políticos y sociales como el movimiento estudiantil de mayo del 68 y desarrolló una crítica radical a las instituciones sociales y políticas. En su obra, Foucault analiza las relaciones de poder en las sociedades modernas y cómo éstas se ejercen a través de diversas instituciones y prácticas sociales. En particular, se centra en el estudio de la cárcel, la locura, la sexualidad, la medicina y la biopolítica y cómo éstas han utilizado para disciplinar a los individuos. Foucault es conocido por su crítica radical a las instituciones y prácticas sociales y su preocupación por las formas de resistencia y subversión en las sociedades modernas. Su obra ha sido muy influyente en la política, la filosofía y las ciencias sociales y ha inspirado a muchos movimientos sociales y políticos que buscan transformar las relaciones de poder en la sociedad. En particular, su crítica a la normalización y la disciplinarización de los cuerpos ha sido fundamental para entender las luchas por los derechos de las minorías sexuales y la defensa de la diversidad y la pluralidad en la sociedad. La obra Vigilar y Castigar está estrechamente relacionada con la teoría de la biopolítica de Foucault, que se refiere al conjunto de técnicas y prácticas utilizadas por los estados modernos para controlar la vida y la muerte de la población. Según esta teoría, la biopolítica se ejerce a través de la gestión de la población, la salud pública, la reproducción y la seguridad y busca garantizar la supervivencia y el bienestar del cuerpo social en conjunto. Las teorías de Foucault han tenido una gran influencia en el pensamiento político y social contemporáneo. Foucault criticó el concepto de sujeto moderno y el humanismo que lo sostenga, argumentando que es una construcción histórica y que ha sido utilizado como una forma de dominación y control. También criticó las categorías binarias que se utilizan para clasificar y normalizar la vida social, como la distinción entre locura y razón, normalidad y anormalidad, entre otras. En general, las teorías de Foucault han sido utilizadas para cuestionar las formas de poder y dominación en la sociedad contemporánea y han inspirado a diversos movimientos sociales y políticos que buscan transformar las relaciones de poder y construir una sociedad más justa y libre. Reflexión final. Haciendo un análisis final y centrándonos en el contexto guatemalteco, es muy probable que lleguemos a la conclusión que, si bien es cierto, las teorías políticas de estos personajes no han influenciado de manera directa al desarrollo político de nuestra sociedad, también es cierto que ya se ven en matices y en diferentes formas la influencia de estos políticos. Sobre todo la influencia de Karl Marx en los diferentes contextos a lo largo de la historia del país de Guatemala. El socialismo y el comunismo, que ha permeado no solamente países de Europa, sino también países de América Latina, ha sido una corriente ideológica política que aún no ha tenido auge en Guatemala y en países de Centroamérica, a excepción de Nicaragua. Por su parte, las obras de Hannah Arendt sí han tenido un impacto en la política guatemalteca, quizás de manera directa, ante todo en contra del totalitarismo que en algún momento se ha querido ver en gobiernos históricamente conocidos en el país. Mientras que la influencia de Michel Foucault, que ha permeado las sociedades de distintos países de América Latina, acá en Guatemala ha sido frenada por diversas razones. Hoy, todos nosotros como guatemaltecos creemos en las libertades y respetamos a las personas que quieran tener y ser influenciadas por estos movimientos filosóficos y políticos, siempre y cuando se respeten los derechos de las personas que piensan distinto.